Me dañé el cerebro cuando era niño, por culpa de un compromiso arreglado desde la infancia. Leandro no tuvo más remedio que hacerse cargo de mí, pero más tarde, se enamoró de su compañera menor, Sabrina, así que siempre me empujaba hacia su amigo Vicente, dejándolo a él para que me hiciera compañía. Aquel día, Sabrina y yo sufrimos heridas en la cabeza en un accidente de coche. Leandro eligió salvarla a ella primero. Yo estuve a punto de morir porque no me atendieron a tiempo, y lo único que hizo fue explicarse con total frialdad. Lo siento, pero no me arrepiento. Su cabeza no puede resultar dañada. Nació para la física, no debería acabar como tú. Al final, decidí rendirme con Leandro. La siguiente vez que volvió a empujarme hacia Vicente, me fui a casa con él, y esa noche no regresé. Escuché que Leandro casi se volvió loco buscándome aquella noche. Capítulo 1. Sostenía 2 entradas para un evento de parejas en un parque de atracciones. En cuanto llegué a la planta baja del edificio del laboratorio de Leandro, no pude contener la emoción y subí corriendo las escaleras. Justo cuando llegué a la puerta del laboratorio y estaba a punto de abrirla, una voz femenina dulce y familiar resonó. Oye, Leandro, quería preguntarte algo. ¿Esa chica que siempre anda detrás de ti es tu novia? La que hablaba era Sabrina, la compañera menor de Leandro. Me quedé paralizada, apretando sin darme cuenta las entradas en mi mano. La voz de Leandro seguía siendo tan fría y distante como siempre. No. Al segundo siguiente, Sabrina soltó un alegre. Bien. Entonces eso significa que ahora puedo intentar conquistarte, ¿verdad? Leandro no la rechazó. Empujé la puerta y me quedé allí, atónita. No hice ningún esfuerzo por ocultar la confusión y el dolor en mis ojos. Cuando Leandro me vio, su expresión siguió siendo indiferente. 2 chicos cercanos notaron la tensión incómoda y se apresuraron a suavizar la situación. Ah, era broma, no te lo tomes en serio, señorita. Sí, Sabrina solo está diciendo tonterías. Sabrina estaba al lado de Leandro, inclinada sobre el escritorio mientras jugueteaba con la manga de él. Al oírlos, se incorporó y soltó una risita ligera. ¿Les da pena? Si creen que es tan patética, ¿por qué no salen ustedes con ella? Con ella solo pueden hablar de temas de bajo nivel intelectual. Cuidarla como si fuera una niña con discapacidad mental y convertirla en su novia. ¿Qué clase de fetiche raro es ese? Los 2 chicos se sonrojaron y guardaron silencio, avergonzados. Cuando los miré con disculpa, enseguida evitaron mi mirada, como si temieran que realmente me aferrara a ellos. De principio a fin, Leandro nunca negó lo que dijo Sabrina. Solo parecía molesto por mi aparición repentina. El chico frunció ligeramente el ceño, con un tono frío y un matiz de reproche. ¿Por qué no te quedas en casa como es debido? ¿Por qué andas corriendo por ahí? Las entradas en mi mano ya estaban arrugadas. Escondí la mano detrás de la espalda. Luego levanté la mirada hacia Leandro, confundida. ¿Por qué le mentiste a todos? ¿No soy tu novia? Todo el laboratorio quedó en silencio, tan silencioso que podía oír claramente el temblor en mi voz, cargada de lágrimas. Leandro me miró como si hubiera dicho algo ridículo. Dejó el cuaderno de datos que tenía en la mano y me observó durante 2 segundos. Luego preguntó, ¿tú crees que estamos en una relación? El descarado absurdo en sus ojos se clavó en mí, haciéndome doler todo el cuerpo. ¿No lo estamos? Leandro no respondió, o quizás simplemente no le importaba hacerlo. Sabrina puso los ojos en blanco y soltó una risa impotente. Niña, ¿eres tan tonta que ni siquiera te das cuenta? Capítulo 2. Vicente, que estaba haciendo experimentos en el rincón más apartado, había permanecido todo el tiempo de espaldas a nosotros, sin decir una palabra, pero en ese momento se giró, miró a Sabrina y a Leandro. ¿Todavía no piensas enviarme los datos del experimento de la semana pasada? Todos asumieron que se lo estaba preguntando a Leandro. Leandro se frotó la sien, sintiendo también que la situación era un poco complicada. Estos datos, le estoy preguntando a ella. Vicente lo interrumpió con indiferencia, clavando la mirada en Sabrina. Sabrina soltó un confundido «ah» y preguntó en voz baja. Vicente, este experimento tiene un nivel de dificultad demasiado alto. ¿No se supone que normalmente solo lo hacen tú y Leandro? Yo no sé hacerlo. ¿No sabes? Vicente alzó la mirada, observándola con una sonrisa ambigua. Pensé que alguien con un coeficiente intelectual tan alto como tú sabría hacerlo. Sabrina sonrió con incomodidad. Yo, comparada contigo, señor, mi inteligencia aún es un poco baja. Vicente se recostó contra el equipo multimedia, con una voz despreocupada. Ah, sí. Entonces, según tu lógica, ¿yo también debería llamarte una niña con discapacidad intelectual? El físico de Sabrina parecía incluso más débil que el mío. Después de que Vicente terminara de hablar,
Se tambaleó ligeramente. Su rostro palideció. Leandro la sostuvo a tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Yo, creo que tengo un poco de hipoglucemia, dijo débilmente. Al segundo siguiente, se desplomó en los brazos de Leandro. Su voz era frágil. Me siento muy mareada, Leandro. Al oír eso, Leandro la levantó directamente en brazos. Su mirada se posó de manera casual en mí, no muy lejos, y sus pasos se detuvieron un instante. Me miró como si fuera un problema. Luego giró la cabeza hacia Vicente y dijo, ayúdame a cuidarla un rato. Primero llevaré a Sabrina a la enfermería y luego vendré a recogerla. Leandro volvió a dejarme en manos de Vicente. Después de guardar el equipo, Vicente caminó directamente hacia mí. Su mirada se posó en el brazo que escondía detrás de mi espalda. Durante este tiempo, había pasado mucho más tiempo con él que con Leandro. Ya me conocía incluso mejor que Leandro. Sin decir nada, sacó mi mano y abrió mi palma. Miró las palabras impresas en el boleto y me preguntó, ¿quieres ir a jugar? Negué con la cabeza. Después de todo, ese parque de actividades para parejas solo era adecuado para parejas. Ir con Vicente sería muy inapropiado. Él pareció no notar mi negativa. Sin soltar mi mano, me arrastró hacia afuera. Su voz era perezosa. Acompáñame a la residencia a cambiarme de ropa y luego vamos. Capítulo 3. Cuando Vicente me llevó al parque de actividades para parejas, todavía no había reaccionado del todo, hasta que una chica que promocionaba juegos se acercó a nosotros. «Wow, ustedes son la pareja más atractiva que he visto hoy. ¿Quieren participar en nuestro juego?» Mi cerebro parecía incapaz de controlar bien mi boca. Las palabras salieron casi sin pensar. «Señorita, te has equivocado. No somos pareja. Mi novio no está aquí». La chica me observó durante unos segundos con una sonrisa falsa. «Vaya, qué descaro el tuyo». Su mirada hacia mí se volvió de desprecio. Resopló con frialdad y se marchó. Vicente también soltó mi mano, con una sonrisa fría. «Muy bien, entonces llama a tu verdadero novio para que venga a acompañarte. Yo, amante, me retiro primero». Solo entonces entendí que la chica había pensado que yo estaba engañando a alguien con Vicente. Al ver que Vicente realmente iba a irse, corrí tras él y tiré de su manga. «Lo siento, ¿te hice enfadar?» Mi personalidad complaciente, formada desde pequeña, me hizo disculparme instintivamente. No fue mi intención decir que eras el amante, no reaccioné a tiempo. Simplemente lo solté. Pensé que probablemente había arruinado la reputación de Vicente. Vicente bajó la mirada y respondió con un Su voz no revelaba ninguna emoción. «Entiendo. Suéltame primero. Llamaré a tu novio para que venga a acompañarte. Este es un lugar para parejas. No tengo derecho a quedarme aquí». No había olvidado la negación de Leandro hacía poco. Negué con la cabeza, nerviosa. Yo no tengo novio. Si molestaba ahora a Leandro, seguro que no vendría a buscarme. Recordé que Vicente me había pedido que lo soltara, así que dudé un momento antes de soltar su manga, pero al instante siguiente, Vicente volvió a sujetarme. De repente tiró con fuerza, acercándome a él. El chico bajó la cabeza y me miró fijamente. «Leandro no lo es». No existe eso de una relación unilateral. Leandro lo había negado, así que no lo era. Por eso negué en silencio con la cabeza. El frío en los ojos de Vicente se disipó un poco, como si hubiera perdonado mis palabras imprudentes de antes. Capítulo 4. Había bastantes puestos en el parque de actividades. Vicente y yo paseábamos tranquilamente, hasta que un peluche de conejo llamó mi atención y me detuve. Era extremadamente delicado y adorable, tan bonito que parecía digno de ser una princesa conejo. Vicente siguió mi mirada. «¿Te gusta?» Sí. Toqué mi cartera, segura de que podía conseguir a la princesa conejo, pero cuando llegamos al puesto, el dueño dijo que no estaba en venta. Era el premio para el primer lugar de un juego. El dueño señaló una caja de palitos de chocolate frente a nosotros. Cada uno de la pareja muerde un extremo del palito, y gana quien deje la menor longitud restante. Miré con decepción al conejo en la estantería. Me quedé a un lado mirándolo fijamente, sin querer irme. Por el rabillo del ojo, vi a Vicente acercarse y sacar un palito de chocolate. «Ven aquí, novia». Su tono era despreocupado, pero lo dijo con total naturalidad. «Te ganaré el conejo». Pero si no éramos pareja, ¿cómo podíamos jugar ese juego? ¿Nos besaríamos? Sentí que Vicente estaba siendo un poco frívolo. Me acerqué con pasos pequeños y le recordé en voz baja. «No podemos jugar, nos vamos a besar». Vicente curvó los labios, con una sonrisa burlona. «Mientras no te muevas, no te besaré». Su tono era tranquilo, pero parecía contener una emoción indefinida. «Tranquila,
No soy Leandro, no soy tan ligero. No sé por qué, pero hoy Vicente estaba como una mina terrestre. Con solo pisarla, explotaba. Capítulo 5. Si no íbamos a besarnos, entonces, por la princesa Conejo, decidí intentarlo. Seguí las instrucciones de Vicente, mordiendo un extremo del palito de chocolate y quedándome quieta obedientemente. Esperé a que él se acercara poco a poco. Cuando la distancia se redujo a unos 2 centímetros, me quedé mirando sus cejas y ojos perezosos. En mi corazón, parecía haber un pequeño ciervo que había comido caramelos explosivos, latiendo descontrolado. Vicente se concentró en morder el palito, acercándose cada vez más despacio. Cuando nuestras narices casi se tocaron, se detuvo. Parecía estar dudando si romperlo o no. En ese momento, alguien que pasaba con prisa chocó contra mi espalda. Perdí el equilibrio y me incliné hacia adelante. Y entonces, sin desviarme ni un milímetro, choqué directamente contra los labios de Vicente. Se acabó. Ahora la persona frívola era yo. Capítulo 6. Vicente solo se quedó quieto un segundo. Levantó la mirada y se encontró con la mía. Luego, inmediatamente rozó mis labios. Mordió el palito de chocolate y se apartó. Quedó un trozo muy corto. El dueño, al verlo, ni siquiera lo midió y me metió la princesa Conejo en los brazos. Así se hace. Si no se besan, ¿cómo van a ganar este juego? Las otras parejas se avergüenzan y no se atreven a besarse delante de tanta gente, pero ustedes dos sí que son abiertos y atrevidos. Hundí casi toda la mitad inferior de mi rostro en el suave peluche del conejo para ocultar mi cara, que ya estaba completamente roja. Sentía que las palabras del dueño eran como un regaño. Con el carácter de Vicente, si no me lanzaba unas cuantas pullas frías, esto no terminaría así. Efectivamente, antes de avanzar unos metros, soltó una risa baja. Tú no querías besar, ¿y yo te obligué? He protegido mi primer beso durante más de 20 años. ¿No deberías decir algo? Fingí no oírlo. Bajé aún más la cabeza y caminé rápido hacia adelante, pero Vicente no pensaba dejarlo pasar. Me agarró de repente y me obligó a mirarlo. ¿Te haces la muerta? No pude esquivarlo. Solo pude sacar la cara del peluche, con el rostro rojo como si me hubieran asado en un horno. Murmuré. Entonces, lo siento. Vicente no lo aceptó, mirándome desde arriba con frialdad. ¿Una disculpa es suficiente? Si ahora te quito el conejo y te digo, lo siento, ¿también me perdonarías? No es que yo no tuviera carácter. Su actitud insistente me irritó bastante, así que levanté la cabeza y lo miré directamente. ¿Entonces qué quieres? ¿O quieres besar de vuelta? Mi mente lenta hizo que, justo después de decir eso, no me diera cuenta de lo incómodo que era. Fue solo cuando Vicente me miró durante 2 segundos y rechazó con frialdad que reaccioné lentamente. Solo quería cavar un hoyo y enterrarme. Vicente desvió la mirada con indiferencia. No, no quiero besarte. Era una frase completamente normal y lógica, pero aún así, el ambiente se enfrió sin darse cuenta. Durante el resto del tiempo, abracé al conejo y apenas hablé. Vicente también parecía desinteresado, hasta el atardecer, cuando me llevó a casa. Fue entonces cuando habló al despedirse. Deja de sentir algo por Leandro. No te trata bien. Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y se fue. La luz del sol poniente cubría la mitad de su cuerpo. Miré su espalda y pude sentir que no estaba de buen humor. Capítulo 7. Lo que dijo Vicente tenía sentido. En realidad, cuando Leandro empezó a empujarme constantemente hacia Vicente, yo ya había comenzado a dejar de quererlo poco a poco. Si no, hoy no habría estado triste solo un rato antes de que Vicente desviara mi atención. Tengo todas las emociones de una persona normal, pero mi mente no permite que mi mundo sea demasiado complicado. Pienso de forma muy simple, si alguien no me quiere, yo tampoco lo quiero, y mi personalidad complaciente solo se muestra hacia quienes son buenos conmigo. Después de entenderlo, llamé a Leandro. Hola, Leandro, quiero hablar contigo sobre nuestro compromiso infantil. Al otro lado, suspiró con impaciencia. Me interrumpió en voz baja antes de que pudiera terminar. Ya te lo he dicho, cuidaré de ti. No pienses demasiado en lo de hoy. Sabrina y yo tuvimos que ir a otra provincia con el tutor por un asunto urgente. Cuando regrese, iré a verte. Y colgó. Me sentí algo frustrada. Yo solo quería decirle que canceláramos ese compromiso infantil. Capítulo 8. Una semana después, me enteré de que Leandro había regresado antes que Sabrina en un vuelo anterior. Me cambié de ropa y tomé un taxi para ir a buscarlo, impaciente por terminar con ese compromiso sin sentido. Pero justo cuando estábamos por llegar a la entrada de la universidad, otro taxi chocó por detrás contra el nuestro. El fuerte impacto me dejó mareada y desorientada. Ya no recuerdo con claridad los detalles de ese día,
Solo recuerdo que mis dos brazos quedaron atrapados en la ventana rota del coche. Mi cabeza estaba pesada y todo mi cuerpo dolía. Un minuto antes de desmayarme, vi a Leandro correr apresuradamente hacia mí, y luego, pasar de largo. Sacó a Sabrina del coche de atrás y la cargó en brazos. Solo me dijo una frase rápida para tranquilizarme. Valeria, no tengas miedo. La ambulancia llegará pronto. Y luego se fue primero con Sabrina. Capítulo 9. Cuando desperté de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital. Me dolían tanto los brazos como la cabeza, hasta el punto de querer llorar. La habitación estaba en silencio. No había nadie más que yo. Media hora después, apareció Leandro. ¿Todavía te duele? Levantó la mano como si fuera a acariciarme la cabeza. Instintivamente, me aparté. La mano de Leandro quedó suspendida en el aire, y la calidez de su mirada se apagó. ¿Me culpas por no haberte salvado primero? En el fondo, sentía que quizá no tenía derecho a culparlo. Después de todo, no era mi novio. Solo estaba un poco triste por haber sido abandonada. Tal vez, un poco más que eso. Leandro bajó la mano. Me miró desde arriba con calma, con un tono frío y objetivo. Lo siento, Valeria, pero no me arrepiento. Sabrina sufrió una lesión en la cabeza. Tenía que salvarla primero. Su cerebro nació para la física. No debería terminar como el tuyo. En ese momento, sentí plenamente la impotencia de ser una tonta. Si fuera un poco más inteligente, seguramente tendría muchas razones para refutar a Leandro. Pero ahora, solo podía apretar los labios y guardar silencio. ¿No lo entiendes? Leandro volvió a explicarlo con palabras directas y crueles. Lo que significa es, que si volviera a pasar, elegiría salvarla primero otra vez. Las palabras de una persona inteligente pueden herir profundamente. No quería seguir escuchando, así que cambié de tema con rigidez. Leandro, ya lo entendí. Lo que quiero decir es, rompamos el compromiso infantil. No respondió. Después de un rato, llegó a una conclusión con seguridad. Todavía estás enfadada conmigo. Aunque su expresión no cambió, me hizo sentir un frío inexplicable. Justo cuando iba a negarlo, su teléfono sonó. Del otro lado se escuchó la voz de Sabrina. Hola, Leandro. Creo que no puedo levantar el brazo. ¿Puedes venir a darme de comer? Así que Leandro se fue otra vez. Solo me dejó a mí, con los dos brazos vendados como si fueran Songzi. No tuve más remedio que llamar a mi padre, con quien llevaba mucho tiempo sin hablar y que estaba en el extranjero. Al final, tras media hora de regaños, logró que Leandro se librara de mí. Ese pequeño estorbo, llamado compromiso infantil. Antes de colgar, mi padre murmuró en voz baja. Ya tienes más de 18 años. No tengo la obligación de mantenerte. No se te ocurra venir a Estados Unidos a buscarme. Y mejor no me llames más. Luego me bloqueó. Capítulo 10. No sé cuánto tiempo pasó. La puerta de la habitación volvió a abrirse, y quien entró fue Vicente. Detrás de él venía Leandro. Evidentemente, Leandro lo había llamado otra vez. Como Valeria está más familiarizada contigo, ayúdame a cuidarla un tiempo. Sabrina no puede prescindir de mí. En el momento en que Vicente me vio, su expresión se volvió fría. Bajó la mirada, como si estuviera conteniendo sus emociones. Medio minuto después, soltó una risa fría y miró a Leandro con sarcasmo. ¿Tu novia? ¿Y me pides que la cuide yo? Leandro frunció el ceño. Ya lo he dicho, no es mi novia. Solo la considero como una hermana. En ese momento, Sabrina volvió a llamarlo. Leandro contestó mientras salía de la habitación. Vicente cerró la puerta con seguro y su mirada se posó en mis brazos. Leandro dijo que no estabas gravemente herida. Negué con la cabeza. Creo que sí es bastante grave, porque me duele mucho. Los ojos de Vicente se oscurecieron ligeramente. Entiendo. Luego murmuró algo en voz muy baja, pero no logré escucharlo. Capítulo 11. Después de eso, Leandro no volvió a visitarme, pero seguía escuchando su voz todos los días, porque Vicente siempre lo llamaba por teléfono. Leandro. ¿Tu novia quiere ir al baño? ¿Puedo llevarla en brazos? ¿Cuántas veces tengo que repetir que no es mi novia? Haz lo que quieras. Miré a Vicente, completamente confundida, sin entender qué estaba haciendo, cuando me levantó y me dejó en la puerta del baño. Mis labios rozaron accidentalmente su oreja. Sin decir nada, volvió a llamar a Leandro para informarle. Leandro, cuando cargué a tu novia hace un momento, sin querer me besó la oreja. ¿Te importa? Leandro, lárgate. Ella me besó. ¿Y a ti no te importa? Deja de llamar. Estás molestando el descanso de Sabrina. Y así, Vicente terminó en la lista negra de Leandro. Vicente colgó, con una leve sonrisa mientras miraba la pantalla apagada del teléfono. Después de un rato, murmuró en voz baja. Idiota,
Incliné la cabeza, confundida. Vicente, ¿a quién estás insultando? No respondió, solo me miró fijamente. Su tono era serio. ¿Quieres venirte a casa conmigo? Leandro ha aclarado innumerables veces que no tiene una relación contigo. Valeria, déjalo. Sí. Elígeme a mí como tu novio. Yo te quiero más que él. Hizo una pausa, y añadió, 1000 veces más. Mi mente dejó de funcionar. No entendí lo que quería decir. O más bien, no me atrevía a creerlo. Vicente pareció malinterpretar algo. En sus ojos apareció un leve desprecio. Que yo te cargue, que te bese. A él le da completamente igual. Un tipo así. ¿Y aún así quieres seguir queriéndolo? Ah, ahora lo entendí. Resulta que todas esas llamadas interminables de Vicente eran para que yo lo viera. Para que viera lo poco que Leandro me quería. Respondí primero a esa pregunta. Ya no me gusta. Vicente, hablo un poco lento. ¿Puedes esperar a que reaccione? Se detuvo un momento, y luego sonrió. ¿Entonces ya reaccionaste? ¿Vas a elegirme? Todavía estaba procesando el hecho de que Vicente me gustaba. Siempre pensé que solo era amable, que me trataba bien por compasión, pero Vicente no era paciente. No quería esperar a que siguiera pensando. Se acercó y, sosteniendo mi cabeza, la inclinó hacia abajo. Me vi obligada a asentir. Vicente, aceptaste. Esa misma noche, Vicente me envolvió en un abrigo y me sacó en brazos del hospital. De paso, conseguí un novio. Fue como beber una bebida de frutas sin hielo y con poco azúcar en pleno verano abrasador. Las burbujas frescas expulsaban esa sensación sofocante y opresiva, y cuando explotaban una tras otra, dejaban un leve dulzor en el aire. No me molestaba que Vicente se convirtiera en mi novio. Al contrario, incluso me hacía un poco feliz. Capítulo 12. Ya me habían retirado parte de las vendas de los brazos, pero todavía me costaba moverlos. Así que solo podía quedarme a un lado viendo cómo Vicente preparaba la habitación de invitados para mí. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de su ropa sonó. Lo sacó, miró la pantalla y me lo entregó. Contesta por mí, pregúntale qué quiere de tu novio. Después, se dio la vuelta y entró al baño. En la pantalla aparecía el nombre Leandro. Presioné el botón para contestar. Vicente, ¿a dónde llevaste a Valeria? La enfermera dijo que le diste el alta. ¿Estás loco? Es mi novia. ¿Crees que puedes llevártela así sin más? Siguiendo lo que Vicente me había enseñado, sostuve el teléfono y respondí lentamente. Disculpa, ¿qué necesitas de mi novio? Ahora mismo está preparándome el baño, así que no puede contestar tu llamada. Al otro lado se hizo un silencio repentino de unos segundos. Cuando Leandro volvió a hablar, su voz era mucho más fría. ¿Novio? Valeria, ¿qué quieres decir con eso? Como si fuera una enciclopedia, respondí con suavidad. Significa que Vicente y yo estamos saliendo. A Leandro le pareció ridículo. No pudo evitar dejar escapar una leve risa en sus palabras. ¿Y yo qué soy entonces? Valeria, ¿recuerdas que soy tu prometido? Nuestro compromiso infantil ya se canceló. Le compartí esta buena noticia con impaciencia. Pero Leandro y yo no éramos del mismo mundo. No podía sentir mi alegría. Vicente sí, porque cuando se lo dije, parecía incluso más feliz que yo. Leandro permaneció en silencio durante un buen rato. Yo no quería seguir esperando, así que me despedí brevemente y colgué. Capítulo 13. Las heridas en mis brazos aún no estaban curadas, así que no podían mojarse. Tuve que levantar los brazos tan alto como si estuviera haciendo un ejercicio de calentamiento, antes de atreverme a meterme en la bañera. Después de ducharme, cuando salí, Vicente también ya se había bañado y cambiado a ropa de dormir. Sentado en la cama esperándome, golpeó ligeramente el botiquín en la mesita de noche. Ven. Vamos a cambiar las vendas. Mientras sostenía mis brazos y me aplicaba la medicina, de repente suspiró. Yo sí presto bastante atención al estado emocional de mi novio, así que le pregunté de inmediato, ¿qué pasa? Vicente respondió con calma. Leandro está enfadado porque está saliendo conmigo. Mañana, cuando vayamos a la universidad, seguro que vendrá a buscarme problemas. Fruncí el ceño, confundida. ¿Por qué está enfadado? Él no me quiere, porque es un idiota. Vicente curvó los labios. Asentí, aceptando esa respuesta. Luego continuó con el tema de antes. ¿Y si me molesta, Valeria me protegerá? Sí, respondí sin mucha confianza. Más que nada, era para consolarlo. No sabía cómo iba a proteger a un chico que era más de 20 centímetros más alto que yo. Vicente sonrió ligeramente, raro en él, con una expresión suave. Se quedó conmigo hasta que la medicina en mis brazos se secó completamente, y entonces se levantó para irse. Apagó la luz de la mesita, se inclinó y dejó un beso suave en mi frente. Buenas noches.
Cerré los ojos. El primer día de mi primer amor, completado. Capítulo 14. Vicente se equivocó. Leandro no fue contra él. Al contrario, parecía estar defendiendo a Vicente. Su mirada cayó sobre nuestras manos entrelazadas, y entrecerró los ojos con incredulidad. Vicente, ¿estás loco? Como dijo Sabrina. ¿Sales con ella para satisfacer algún fetiche raro? ¿Como una obsesión por los tontos? Vicente nunca había mencionado que yo pensaba lento. Muchas veces. Incluso sentía que me trataba como a una persona completamente normal, sin el desprecio ni la lástima que otros mostraban. La expresión de Vicente no cambió. Seguía sujetando mi mano. ¿Crees que ella es tonta? ¿Y no lo es? Vicente alzó ligeramente la barbilla y miró a Leandro de arriba abajo, sin ocultar el desprecio en sus ojos. Leandro, ¿qué significa ser tonto? Que su forma de pensar no sea tan compleja y sucia como la tuya, y que por ser más simple ya sea tonta. Al menos ella distingue entre el bien y el mal. Es mucho mejor que tú, que ni siquiera te entiendes a ti mismo. ¿Lo has entendido, idiota? Leandro mantuvo la mirada fija en mí, pero hablaba con Vicente. No hay nada que no entienda. Solo espero que no te arrepientas. Vicente curvó los labios sin interés y no respondió. Tomó su carpeta y me llevó al edificio administrativo. En el camino, Vicente me lanzó una mirada casual. ¿Te insultó con palabras tan feas? ¿Y no te enfadas? ¿No será que todavía no puedes olvidar a tu amigo de la infancia? Había un tono agrio en su voz. Abracé el brazo de Vicente y negué con la cabeza. Cuando me di cuenta de que me estaba insultando, me enfadé enseguida. Pero como tú ya lo insultaste por mí, ya se compensó. ¿Para qué voy a enfadarme el doble? Vicente se detuvo de repente y se disculpó. Sonrió con autoironía. ¿Crees que soy un poco exagerado? Levanté la cabeza para mirarlo. Vicente dijo, porque siempre dices que reaccionas lento. No estoy seguro de si también eres así en temas sentimentales, si aún te queda algo por Leandro, como ese tipo de afecto de la infancia. Apartó la mirada, pero aún así pude percibir la inquietud escondida en ella. Apreté su mano. Ya no me gusta nada, nada, nada de nada. Se lo repetí palabra por palabra, pero aún así sentía que no era suficiente. Vicente me miró, como esperando que dijera algo más. Era una sensación extraña, como una cuerda invisible balanceándose frente a mí. Podía percibirla vagamente, pero no lograr atraparla. Así que me quedé en silencio. Vicente no dijo nada, solo me acarició la cabeza. Ya es suficiente, Valeria, estoy satisfecho. Capítulo 15. Mientras esperaba a Vicente abajo del edificio de oficinas, volví a encontrarme con Leandro. Venía caminando directo hacia mí. Instintivamente quise esquivarlo, pero me agarró de la muñeca. Es bastante hiriente, Valeria, dijo con la mirada oscura. Antes eras muy pegajosa conmigo. Al ver que no podía liberarme, levanté la otra mano sin dudar y empecé a golpear su brazo, obligándolo a soltarme. Leandro no mostró señales de dolor, pero aún así me soltó. ¿Crees que Vicente es mejor que yo, verdad? No quise seguir hablando con él, así que lo rodeé y entré al edificio académico para esperar a Vicente. Desde atrás llegó la voz indiferente de Leandro. Ahora está así solo porque todavía no ha experimentado miradas diferentes. Te aconsejo que lo observes bien. En realidad es igual que yo, igual de vulgar y superficial. ¿Por qué tendría que escuchar a alguien que acaba de menospreciarme? En cuanto a Vicente, podía verlo por mí misma, así que no tomé sus palabras en serio. Hasta que ese día, mientras caminaba con Vicente por la escuela, y notaba que cada vez más personas dirigían miradas hacia mí, volví a recordar lo que Leandro había dicho. Las discusiones de quienes pasaban se hicieron cada vez más claras. Sí, es ella. No escuché mal. Está mal de la cabeza. ¿Qué? ¿Una loca? ¡Qué miedo! Joder, ¿cómo permite la escuela que alguien con esquizofrenia entre aquí? Exacto. Y también escuché que se volvió loca y atropelló a una chica de nuestra escuela. Se llama... ¿Cómo era? Sabrina, creo. Casi por instinto solté la mano de Vicente. Esa sensación de ser observada por todos lados me hizo sentir como antes, cuando seguía detrás de Leandro. Él me prohibía estrictamente cualquier contacto físico con él en la escuela, y me exigía caminar al menos a 1 metro de distancia detrás suyo. Yo sabía por qué, pero aún así reprimía mi tristeza y lo consolaba. Leandro, no tengas miedo. Si no hablo, nadie notará que soy un poco tonta. No te haré pasar vergüenza. En ese momento, él estaba escribiendo su tesis, con la mirada fija en la pantalla. Su voz fría llevaba un leve tono de burla. ¿Crees que si llevo a un mudo detrás de mí ya no es vergonzoso? No dije nada más. Tomé mi vaso de agua en silencio y regresé a la habitación, donde recién me atreví a llorar en voz baja, porque yo misma era un problema.
así que no podía tener ningún tipo de carácter. Eso era algo que mi padre había repetido innumerables veces antes de irse al extranjero. Capítulo 16. Apenas aflojé un poco la fuerza con la que sostenía la mano de Vicente. Él la soltó directamente, y al segundo siguiente, agarró a un chico por el cuello de la camisa. Las venas en el dorso de la mano pálida de Vicente se marcaron con fuerza. Una aura violenta lo rodeaba por completo. Dime, ¿a quién estaba señalando cuando hablaste de loca? La mirada del chico pasó rápidamente por mí antes de apartarse. No, no a nadie. Lo habrás oído mal. Vicente sonrió levemente y se acercó a él. Bajó un poco la voz. No pasa nada si no te atreves a admitirlo. Puedo golpearte hasta que lo hagas. Dicho esto, levantó el puño. Abrí los ojos de par en par y estaba a punto de detenerlo. Pero alguien se adelantó. ¿De qué sirve que le pegues? Leandro salió lentamente de las sombras. Aunque lo golpees, ¿crees que los demás dejarán de hablar? Vicente, ¿desde cuándo te volviste tan irracional? Las personas que antes estaban murmurando, asustadas por Vicente, ya no se atrevieron a quedarse y se fueron en pequeños grupos. El puño de Vicente se detuvo, y lentamente levantó la mirada hacia Leandro. ¿Fuiste tú? Sí, Leandro lo admitió con total calma. Vicente asintió y soltó al chico. El chico salió tambaleándose, huyendo. Vicente caminó directo hacia Leandro y lanzó el puñetazo contra su rostro. Basura. Leandro inclinó ligeramente la cabeza por el golpe, pero seguía mostrando una actitud despreocupada. ¿Por qué te alteras tanto? Curvó ligeramente los labios, con desprecio en la mirada. ¿No eras alguien que no le importaban las opiniones de los demás? La conozco desde hace años. He peleado por ella no menos que tú, y aún así terminé harto. Ellos solo murmuraron unas cuantas cosas sobre ti, y ya no lo soportas. Vicente, ¿de verdad crees que eres mejor que yo? Bajé la cabeza y miré la punta de mis zapatos. De repente, no me atreví a mirar la expresión de Vicente. Podía estar segura de que, mientras yo no le causara problemas, él seguía gustando de mí, pero en una situación como esta, solo podía bajar mis expectativas al mínimo, tan bajo que, si decidía abandonarme por esto, con que me doliera un solo día sería suficiente. El tiempo que esperé su respuesta se sintió extrañamente largo, como si hubiera pasado muchísimo tiempo. Finalmente escuché su voz. Como era de esperarse, Vicente volvió a levantar la mano, y arrastrando las palabras terminó la frase con calma. Cuando uno es una mierda, cree que todos los demás también deberían serlo. Apenas terminó de hablar, otro puñetazo cayó sobre el rostro de Leandro. ¿Tan desesperado estás por demostrar que soy igual que tú? ¿Qué no te importa hacerle daño a ella? La voz de Vicente estaba ronca y temblorosa por contener la ira. ¿Estás ciego? ¿No ves lo mal que lo está pasando? La figura de Leandro, de espaldas a mí, se detuvo un instante. No giró la cabeza ante las palabras de Vicente, solo respondió con tono indiferente. ¿Y qué importa? Total, ya está acostumbrada. Capítulo 17. Por esa frase, los dos volvieron a pelearse. Cuando Leandro estaba a punto de devolverle el golpe a Vicente, recogí una piedra de tamaño mediano del césped y la lancé con fuerza contra su mano. Leandro sintió tanto dolor que todo su brazo tembló, pero al menos, finalmente se detuvo. Yo le había prometido a Vicente que lo protegería. La idea de que yo también podía hacer algo por él me llenó de una extraña sensación de logro. Me acerqué y ayudé a Vicente a levantarse. Tiene razón. Estoy acostumbrada, no me afectan tanto sus palabras. Luego miré sus heridas, queriendo tocarlas pero sin atreverme. Las comisuras de mis labios volvieron a caer sin poder evitarlo. Lo que sí me duele es verte herido. Así que no pelees más con él. Vamos al hospital. Vicente aún no había hablado cuando Leandro, detrás de mí, soltó una risa suave y extraña. Lo ignoré y ayudé a Vicente a marcharnos. Valeria. Leandro volvió a hablar, con una emoción difícil de descifrar. Me está sangrando la mano. Saqué un pañuelo y lo presioné contra la herida sangrante en el brazo de Vicente, sin tener tiempo para responderle. ¿Por qué estaba enfatizando eso de repente? Por un momento incluso me preocupé de que quisiera culparme o sacarme algo de ello. Capítulo 18. Llegamos al hospital. Cuando escuché al médico decir que tenía una contusión en las articulaciones de los dedos, mis ojos se enrojecieron de inmediato. Pero Vicente parecía tan despreocupado como siempre. Después de que le recetaran medicamentos y le vendaran la mano, regresamos a casa. Probablemente Vicente notó que yo estaba de mal ánimo, así que empezó a bromear con su típico tono despreocupado. TSK. Leandro fue demasiado suave. Levanté la cabeza y lo miré, incrédula. Ah. Vicente arqueó ligeramente una ceja, observando su mano vendada, con solo una pelea ligera y una pequeña lesión. ¿Ya estás tan conmovida?
Si fuera algo más grave, ¿no te conmoverías aún más? Si te conmueves varias veces, quizá termines enamorándote de mí. Vicente se dejó caer despreocupadamente en el sofá, como si estuviera pensando seriamente. Mañana debería quedar con Leandro. A ver cuándo tiene tiempo para darme unos cuantos golpes más. Como su expresión era demasiado seria. Me engañó, y pensé que hablaba en serio. Me acerqué rápidamente a él y solté sin pensar. ¿Ya me gustas mucho? No vayas a buscar que te peguen. Ir a buscar golpes por iniciativa propia, eso sí que sería una manía rara. ¿Qué dijiste? Vicente dejó de sonreír lentamente y me miró fijamente, sin apartar la vista. Fue entonces cuando me di cuenta, con retraso, de que acababa de confesarme, bajo la suave luz de la luna. Su nerviosismo y su inquietud quedaban completamente expuestos. Parpadeé. Luego recogí mi cabello detrás de las orejas con ambas manos y bajé la cabeza. Dejé un beso en la mejilla de Vicente. No es solo que me conmueva, también siento muchísimo, muchísimo dolor por ti. Cuando te gusta alguien, es inevitable sentir ese dolor. Pasó un buen rato antes de que Vicente hablara. También, te gusto mucho. ¿Mucho? Asentí. Sí, después de eso. Ese día se convirtió en el día en que más veces vi sonreír a Vicente desde que lo conocí, mi primer amor. Sin darme cuenta, ya había comenzado a tomar su rumbo. Capítulo 19. Leandro. En realidad, se había equivocado. Se burló de Vicente diciendo que golpear a alguien no servía de nada, pero la realidad fue que, desde aquel día, los rumores desaparecieron de repente, como si se hubieran evaporado de la noche a la mañana. De vez en cuando miraba de reojo a las personas a mi alrededor, pero todos estaban ocupados con sus cosas. Ya nadie me lanzaba miradas furtivas. Probablemente nadie quería que su cara terminara tan destrozada como la de Leandro. En cuanto a si hablaban de mí a mis espaldas, ya no valía la pena gastar ni una sola neurona en eso. Capítulo 20. Sabrina, al haber sufrido una lesión en la cabeza, no volvió a la escuela hasta estar completamente recuperada. Al enterarse de que ya no tenía ninguna relación con Leandro, empezó a perseguirlo abiertamente. A veces, cuando nuestras miradas se cruzaban, solo resoplaba con desdén, sin decir nada hiriente. Creo que fue precisamente porque ya no me resultaba tan desagradable como antes, que aquel día decidí intervenir. Capítulo 21. Fue mientras esperaba a que Vicente saliera de clase cuando vi aquella escena. Los estudiantes de otra aula salieron primero poco a poco, y vi a Sabrina caminando al frente con un vestido. Detrás de ella, un chico caminaba prácticamente pegado. De pronto, desde entre las piernas del chico, se vio un destello de flash. Como Sabrina ya iba casi al final, apenas quedaba gente detrás de ella. Las probabilidades de que alguien la advirtiera eran aún menores. Por suerte, cuando el flash volvió a encenderse, Sabrina lo notó. En el instante en que se giró, el chico guardó el móvil en el bolsillo. ¿Qué estás haciendo? Sabrina lo miró fijamente, interrogándolo sin bajar la voz. ¿Me estás grabando en secreto? Los estudiantes que ya se iban, al percibir el ambiente de espectáculo, se detuvieron todos a observar. El chico lo negó con calma. Estás pensando demasiado, Sabrina. El rostro de Sabrina se tensó de rabia. Entonces saca tu teléfono y déjame verlo. ¿Y por qué debería? El chico respondió con total descaro. ¿Sabes lo que significa la privacidad? La mano de Sabrina, a su lado, se apretó con fuerza. ¿Por qué estás tan nervioso? Sí que me grabaste. Vi el flash. Saca tu teléfono o llamaré a la policía. Algunos estudiantes, indignados, empezaron a presionar al chico para que sacara el móvil. El chico maldijo un par de veces, pero siguió desafiante. Si quieres verlo, vale, pero si se demuestra que no grabé nada, mañana me pides disculpas delante de 4 clases en la gran conferencia. Sabrina, furiosa, aceptó sin dudar. ¿Y si sí grabaste? El chico chasqueó la lengua. Entonces llama a la policía y que me lleven detenido. Al ver la seguridad del chico, la gente empezó a dudar. La clase de Vicente terminó más tarde, y al salir, aún más personas se acercaron a mirar. La mirada de Sabrina se posó en Leandro, que acababa de salir, y su expresión tensa se relajó un poco, como si su presencia le diera seguridad. Sabrina asintió. De acuerdo. El chico sacó el móvil, lo desbloqueó y se lo entregó directamente a Sabrina. Podía revisarlo como quisiera. No había absolutamente ninguna foto. Pasaron 2 o 3 minutos, y algunos comenzaron a impacientarse, quejándose mientras se dispersaban. Las acusaciones cambiaron de objetivo en un instante. Ahora eran contra Sabrina. El rostro de la chica se volvió cada vez más pálido, revisando frenéticamente cada aplicación mientras murmuraba. No puede ser, no pude haberme equivocado. Instintivamente buscó ayuda en Leandro. Leandro, me estaban
No tiene nada que ver conmigo. Leandro la interrumpió sin expresión alguna. ¿Cuánto más vas a tardar en resolver esto? Hoy tú eres la encargada de registrar el experimento. En ese momento, finalmente creí que el favoritismo de Leandro hacia Sabrina era solo por su talento en física. El chico se apoyó contra la pared, cruzado de brazos, mirándola con burla mientras ella estaba a punto de llorar. Vicente había sido retenido unos minutos por el profesor y salió al final. Se acercó a mí y miró la escena sin mucho interés. ¿Qué estás mirando con tanta atención? Yo seguía mirando fijamente al chico, sin responderle, hasta que él se enderezó y, impaciente, le dijo a Sabrina: «Ya revisaste el teléfono, devuélvemelo. Y no olvides disculparte mañana en público». Fue entonces cuando vi claramente su ropa, para no causar problemas a quienes me cuidaban. Rara vez me involucraba en este tipo de asuntos, pero esta vez, lo vi con total claridad. No es ese teléfono. Mi voz hizo que quienes ya se iban se detuvieran de nuevo. El chico giró bruscamente hacia mí. Su expresión ya no era la misma de antes. Sabrina, como si hubiera encontrado un salvavidas, corrió hacia mí con urgencia. «¿Qué dijiste?» El teléfono con el que estaba grabando tenía una carcasa blanca. No es ese. Ese otro teléfono lo llevaba metido en la cintura. El sudor frío apareció en la frente del chico. Miró alrededor con pánico y salió corriendo. Pero pronto otros chicos lo alcanzaron y lo sujetaron. Le levantaron la chaqueta, y otro teléfono estaba oculto en su cintura. En el momento en que Sabrina vio las fotos, no pudo contenerse más y rompió a llorar. Yo ya no la miré más. Me fui junto a Vicente. Capítulo 22. Vicente. Vicente, ¿crees que soy un poco entrometida? No. Vicente sacó una bolsa de gomitas de fruta de su mochila, la abrió y me la ofreció. Su tono era suave y serio. Protegiste a otra persona. Eso es increíble. Valeria. Asentí un par de veces, totalmente de acuerdo. Luego le di una gomita a Vicente como recompensa. Cuando estábamos a punto de salir de la escuela, Sabrina de repente corrió hacia nosotros. Gracias, respondí con un simple «oh», y giré la cabeza como si nada, siguiendo caminando y charlando con Vicente. No le di importancia a Sabrina. Capítulo 23. Una semana después, salieron los resultados de una competencia en la que había participado el equipo de Vicente. Ganaron el primer premio. Parecía tener bastante prestigio, ya que el tutor incluso asignó fondos para celebrar una cena. El presupuesto era amplio, y algunos llevaron a sus novias. Así que Vicente también me llevó. Yo estaba concentrada mezclando arroz con tofu de huevas de cangrejo. No sé en qué momento Sabrina se sentó a mi lado, y me asustó. Oye, ese día, tus ojos, sí que son agudos. La miré confundida, sin decir nada, y seguí mezclando mi comida. Sabrina tomó una cuchara y puso una porción de tofu de huevas en mi plato. Su expresión era incómoda, y no dejaba de mirarme de reojo. ¿Por qué me ayudaste? ¿No te caigo mal? Tomé una cucharada de arroz ya mezclado y, mientras masticaba, tuve que mover la comida a ambos lados de la boca antes de responder. Un poco, sí, pero ese chico me pareció más asqueroso. Ella apoyó la cabeza en la mano, algo molesta. Al rato, Sabrina volvió a hablar, con cierta timidez. Lo siento, no debí llamarte retrasada antes. Sin levantar la cabeza, seguí comiendo, con la voz algo apagada. No pasa nada. Vicente también dijo que tú eras una retrasada, y te enfadaste tanto que te bajó el azúcar. Estamos a mano. Sabrina se quedó sin palabras, con el rostro serio. Me sirvió 3 cucharadas más de tofu de huevas y, molesta, volvió a su asiento. Mi cuchara se detuvo un instante, y luego seguí comiendo tranquilamente. Por ahora, no tenía intención de hacerme amiga de Sabrina, así que no quería corresponder a su intento de acercamiento. A mitad de la comida, el camarero trajo 2 vasos de leche y preguntó a Vicente y a Leandro. Ambos pidieron un vaso de leche. ¿Los dejo frente a cada uno? Los 2 me señalaron a mí al mismo tiempo. Para ella. Algunos que no conocían nuestra situación preguntaron sin rodeos. Oye, Leandro. Vicente le pidió leche a su novia. ¿Por qué tú también? ¿Quieres quitársela o qué? Leandro mantuvo el rostro inexpresivo, sin explicar nada. Vicente, en cambio, le indicó al camarero que dejara ambos vasos frente a mí. No parecía incómodo en absoluto, incluso parecía satisfecho. Leandro siempre ha tratado a mi novia como a una hermana menor. Es normal que la cuide. Leandro soltó una risa fría y no respondió. Vicente siguió hablando por su cuenta, con un tono bastante provocador. Es imposible que Leandro tenga otros pensamientos sobre mi novia, porque nosotros estamos juntos gracias a él. Mientras hablaba, Vicente le dio una palmada en el hombro a Leandro. Cuñado, gracias. Lárgate.
Leandro se sacudió su mano, con el ambiente volviéndose cada vez más tenso. Vicente soltó una ligera risa y no discutió más. La cena de celebración de ese día también era una despedida para Leandro. Se decía que iría a Myanmar como estudiante de intercambio. Fue Vicente quien lo recomendó al departamento. Mientras bebía leche, negué con la cabeza, suspirando. Vicente realmente era un chico con mucha grandeza de espíritu. Al terminar la cena, al atardecer, Leandro me detuvo cuando estaba a punto de irme. Bajó la mirada y sonrió con amargura. Valeria, durante este tiempo he pensado en muchas cosas. Tenía mucho que decirte, pero después de pensarlo, mejor no digo nada, para no molestarte. Me sentí un poco confundida. Entonces, ¿para qué me había detenido? Vicente volvió después de pagar la cuenta y justo lo vio actuando de forma dramática. Al pasar a su lado, lo chocó ligeramente con el hombro, curvó los labios con burla, mientras me tomaba de la mano para irnos. Dijo sin voltear, ¿de verdad crees que serviría de algo decirlo? Cuñado, buen viaje a Myanmar. Capítulo 24. Parece que mi mente ahora funciona un poco más rápido que antes. Apenas llegué a casa, reaccioné de pronto y solté un con retraso. Creo que Leandro se ha enamorado de mí. La expresión de Vicente cambió, confirmando aún más mi sospecha. Lo agarré del brazo con alegría y lo sacudí. ¿Verdad que tengo razón? El rostro de Vicente se volvió sombrío. ¿Tan feliz estás? Sí, porque yo, antes de que pudiera terminar, Vicente selló mis labios con un beso. Me empujó contra el sofá, besándome con una intensidad inusualmente fuerte. Pasó un buen rato antes de que me soltara. Aunque te des cuenta ahora, ya es tarde, ya te me declaraste. Si se te ocurre pensar en otro, eso cuenta como infidelidad. ¿Entendido? Mis labios dolían y estaban entumecidos. Con algo de agravio, protesté. Solo estaba feliz de que reaccioné más rápido. Me hiciste daño al besarme. Vicente se quedó un momento en silencio y luego se disculpó en voz baja. Valeria, lo siento. Luego volvió a inclinarse y me besó otra vez. Esta vez, mucho más suave. Rozó mis labios y luego se separó. Lo siento. Lo abracé por el cuello, y mi voz también se suavizó. No tengas miedo. Solo me gustas tú. Vicente deslizó su mano bajo mis piernas y me levantó en brazos. Bajó la cabeza y rozó mi nariz con cariño. Dilo otra vez. Me llevó a su habitación, desde la cama hasta el baño, luego al sofá, la chaise longue, las escaleras. Me obligó a repetir innumerables veces, me gustas. Después, todo quedó en silencio. Vicente me sacó del baño en brazos y me ayudó a ponerme un pijama. Un beso suave de buenas noches cayó sobre mi frente. Vicente susurró, te amo.